Bueno, voy a hablar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este tema ahorita está de moda, entre otras, no sé si conocen que hay un proyecto de ley en este momento en donde se está analizando otra vez la viabilidad de crear la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia. Este es el proyecto de ley que se conoce como el proyecto de probidad que presentaron Procuraduría General de la Nación y Presidencia de la República. Entonces, digamos que este tema que se ha tratado, sobre todo acá en Colombia, desde el punto de vista académico, de manera exclusiva, cuando nosotros empezamos a analizarlo cada vez se nos vuelve más real y esto requiere otro tipo de análisis. Y casi siempre cuando vamos a buscar soluciones al problema pensamos en crear un artículo que diga ahora las personas jurídicas responden penalmente y fin de la historia, y no nos damos cuenta todo el trasfondo que tiene esto detrás. Entonces un poco es hacer como ese recorrido pequeño, además siendo conscientes del tiempo, para que nosotros entendamos cuál es la problemática, si sí se justifica político-criminalmente hablando tener o no responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuáles son nuestros compromisos a la luz del derecho internacional, cuál es la experiencia del derecho comparado y cuál va a ser la mejor forma de implementar un modelo de esta naturaleza. Todos nosotros somos conscientes, o no mentira, no sé, todos sabemos cuál es el significado de persona jurídica o cómo entendemos a la persona jurídica en Colombia. Porque esto, miren que desde ahí ya empieza el primer problema cuando vamos a tratar de abordar un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Digamos que hay muchas teorías sobre la persona jurídica, pero en principio se mueven entre dos. Estamos hablando de la teoría de la ficción y la teoría de la realidad. La teoría de la realidad parte del supuesto que la persona jurídica existe con independencia que la ley la reconozca o no, básicamente como los seres humanos. Nosotros existimos, así la ley no diga que existimos. La teoría de la ficción, por el contrario, lo que hace es crear la idea de la existencia de una persona jurídica. Realmente esto no existe, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Por lo tanto, quienes cumplan con los requisitos, sigan los procedimientos, entonces vamos a hacer el registro de la persona jurídica, adoptamos una forma específica y cumplimos los requisitos que me exige a mí la ley, nace a la vida una persona jurídica porque la ley así lo reconoce. Pero es una ficción. Nosotros en Colombia partimos de esa definición. Si bien la jurisprudencia ha hecho algunas variaciones y ha tratado de decir que en todo caso es una ficción que está sustentada en la realidad, lo cierto es que el Código Civil todavía hoy define a la persona jurídica como una ficción. De esta forma, nosotros no consideramos que la persona jurídica existe en sí misma, sino que nosotros vamos a hacer de cuenta que sí, vamos a crear algo que realmente no existe, pero a ese algo le vamos a dar la capacidad de tener derechos y obligaciones. Y miren que desde ahí ya empieza la primera barrera para crear un sistema de responsabilidad de las personas jurídicas. Porque si yo no consigo a la persona jurídica como un sujeto, ¿cómo hago para atribuirle, yo aquí les estoy dando la espalda a ustedes, cómo hago para atribuirle responsabilidad a ese sujeto? ¿Cómo hago para reconocerle una acción o una capacidad de acción? ¿Cómo hago para hablar de los elementos que tenemos en derecho penal? De tipicidad, de antijuridicidad, de culpabilidad y en tipicidad específicamente frente a temas de imputación objetiva y elemento subjetivo del tipo. Entonces ya ahí vamos a tener el primer problema y esto creo que no se ha abordado nunca ni desde la academia aterrizado al tema en Colombia. ¿Qué otro problema tenemos? Y es centrémonos en la realidad de nuestro país. Y no solamente en Colombia, porque esto es algo que es transversal a todos los estados. Cuando surge la idea de la persona jurídica, miren que la persona jurídica es totalmente utilitarista. Lo que necesitamos es fomentarle el comercio, fomentar las actividades mercantiles, necesitamos que crezca la industria y a la gente le da miedo meterse en esto porque asume la responsabilidad con su bolsillo y una responsabilidad personal. Por lo tanto, la persona jurídica se vuelve un instrumento bastante útil para que yo pueda ponerle un límite hasta dónde quiero ir yo. Y es el capital que le estoy poniendo a la persona jurídica. Voy a poder diferenciar la responsabilidad, voy a tener unas diferencias también en términos de impuestos, de obligaciones, y empezamos a darle una serie de beneficios. La persona jurídica, nosotros tenemos varias clasificaciones, entonces tenemos, si nos centramos en el ámbito societario, ¿sí? Dentro de las entidades con ánimo de lucro, vamos a ver que tenemos sociedades de personas, tenemos sociedades anónimas, tenemos, bueno, las SAS, sociedades en comandita, responsabilidad limitada,
Y cuando uno mira históricamente en nuestra Cámara de Comercio, solo por traer un ejemplo, uno ve que la tendencia inicial eran las sociedades de personas. La gran mayoría creaba la sociedad como una forma de capitalizar su propio nombre y no les interesaba responder con su patrimonio y sin ningún límite. Y esto después fue mutando, luego la que prevalecía en el mercado era la responsabilidad limitada. Luego ya empezó a tener más preponderancia la sociedad anónima, pero yo por lo menos le pedí cifras a la Cámara de Comercio acá en Bogotá y les estoy diciendo que hace 2 años el porcentaje era más o menos el 80% se iban entre sociedades anónimas y SAS, y todavía teníamos un 20% entre sociedades de personas y de responsabilidad limitada. El año pasado, cuando volví a pedir las cifras el mes de junio, la tendencia es que más o menos tenemos un 95% de sociedades anónimas o SAS. Entonces empieza a desaparecer la idea de yo poner mi nombre, yo responder, y no solo eso, sino que, digamos que aquí les estoy hablando de la proporción de acuerdo al tipo societario, pero empezamos a ver un crecimiento desmedido de la persona jurídica. Entre otras, ¿por qué? Porque la persona jurídica ya no solamente nos sirve para emprender en el mercado, para generar un negocio o para salvaguardar mi responsabilidad. Hoy la persona jurídica la gente las usa para todo. Entonces voy a dar un ejemplo, y además el para todo incluye también temas ilegales. Entonces ya, no, ¿qué testamento? Entonces, no sé, ¿todos acá somos abogados? Entonces uno odiaba la clase de sucesiones, ¿cierto? Entonces venían todas las explicaciones y uno se da cuenta que todo lo que le mostraban las novelas era cuento, porque el testamento no sirve para nada, porque hay unos herederos que son obligatorios. Entonces, por más que yo quiera entregarle todo a un amigo, no puedo hacerlo, porque hay unas personas que tienen derecho a suceder y solamente voy a disponer de una parte. Entonces, los testamentos además son un drama, porque entonces, ¿cuándo hace uno el testamento? Entonces, si me da por hacerlo ahora, de aquí a que me muera, esperemos que falte bastante, pero de pronto en ese curso yo ya he cambiado mis bienes, entonces no, toca actualizar el testamento, uy, ya no lo quiero tanto, mejor cambiamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues más bien podemos hacer la sucesión en vida, pero esto también empezó a tener problemas porque era un poco obvio, ¿cierto? Entonces hay simulación y entonces los que no están heredando le está pasando los bienes solo para engañarme a mí. Y entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? En vez de eso, pues creemos una sociedad en comandita, donde yo voy a ser el socio gestor y simplemente tenemos los socios comanditarios que van a ser todos aquellos a quienes yo les quiero suceder y yo distribuyo cuotas como yo quiera. ¿Qué pasa? El día que yo me muera, entra en causal inmediata de liquidación la sociedad. ¿Y cómo se van a repartir los bienes? Pues según como yo quise distribuir la participación de los socios comanditarios. Entonces miren cómo acá la persona jurídica se me volvió el mecanismo para de alguna forma, estos no son tips para delinquir, ¿no? Entonces, para de alguna forma impedir cumplir con las normas de sucesión. Pero entonces también empezamos a ver que nosotros tenemos unas obligaciones distintas cuando somos personas naturales a cuando somos personas jurídicas. Entonces la carga de impuestos, digamos que podría llegar a ser equiparable, pero cuando somos personas naturales tenemos una carga adicional y es que cada cuenta de cobro toca descontarle salud y pensión. Entonces a mí no me interesa ser empresa, a mí lo que me interesa es no pagar tanto en seguridad social. Entonces voy a crear la persona jurídica única y exclusivamente para no tener que pagar seguridad social. Y de hecho ya aquí estamos todavía hablando de un punto intermedio donde no es tan claro si estamos siendo recursivos jurídicamente o si estamos haciendo una conducta ilegal. Pero entonces ya empezamos a ver que la persona jurídica se vuelve la forma perfecta para cometer delitos. ¿Por qué? Si yo llego y les digo ahorita acá a ustedes, bueno, necesito plata, entonces ¿quién de ustedes me presta? Les prometo que yo lo gasto bien, algo daré a la caridad, haré algo bonito. Es muy probable que ninguno de ustedes dé un peso. Pero si yo vengo acá con unos estatutos de una fundación, ¿sí? Les muestro un par de fotos de gente llorando, no sé, cualquier cosa, y les digo, es para esto, es muy probable que la gente de alguna forma renuncie a su sentido básico de autoprotección y diga, ah, no, pero es una fundación. Y ojo, porque la fundación sigo siendo yo. Y cuando nosotros vamos a ver los requisitos para constituir una persona jurídica en Colombia, son básicos, son de forma. Absolutamente nadie va y revisa si yo sí tengo ese domicilio social.
absolutamente nadie revisa si el capital que yo estoy afirmando, que es con el que inicio, es cierto. En las fundaciones nadie verifica que mi causa sea cierta o no. Y yo conozco personas que dicen que lo que toca hacer es una fundación porque ahí es donde está el negocio. Pues ya empezamos mal, es una entidad sin ánimo de lucro. Y además, porque yo cuando me metí en este tema aprendí, yo me he quedado con mi clase de Derecho, entonces las personas jurídicas son las sociedades, las corporaciones y las fundaciones. Aprendí que la cantidad de personas jurídicas que tenemos es impresionante. Los partidos políticos, propiedad horizontal, grupos religiosos, sindicatos, la cantidad de entidades, las universidades, la cantidad de entidades sin ánimo de lucro es impresionante. Con un agravante, las entidades sin ánimo de lucro son las que son más invisibles. De hecho, ahorita ya ha empezado a haber un poco más de visión frente a las fundaciones, precisamente derivado de un fenómeno criminal donde normalmente están involucradas fundaciones, pero todas las demás pasan desapercibidas. De hecho, yo me vine a enterar hace un año que existe una Cámara de Comercio de Entidades sin ánimo de lucro. Yo no tenía ni idea de eso. Y hay una serie de organizaciones de entidades sin ánimo de lucro y nadie las conoce. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver que la persona jurídica se vuelve un actor relevante en el ámbito criminal. No solamente como víctima, que es lo que veíamos antes, ¿cierto? La persona jurídica siempre era, yo soy víctima, cometieron un delito en mi contra, sino que la empezamos a ver como medio o instrumento para cometer un delito. ¿Cierto? Con o sin voluntad de la persona jurídica, porque yo también puedo resultar engañado o metido en un problema. De hecho, miren todos los grandes casos de captación masiva y habitual. Normalmente tenemos a un estructurador de negocios que viene y me propone una alternativa de cómo solventar mi situación económica utilizando figuras jurídicamente viables, legales y permitidas. Y entonces terminamos convirtiendo a la persona jurídica indirectamente en un captador de esos recursos, lo que constituye delito. O podemos tener a la persona jurídica en sí misma como autor de una conducta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto cada vez es más evidente. Casi que las personas jurídicas tienden a superar a las personas naturales. ¿Sí? Además porque hay personas naturales que tienen de a 3 y 4 empresas también para no superar cierto límite, para disminuir impuestos. Entonces, no, esta la voy a facturar con esta la facturo con esta, ¿cierto? Entonces, casi que tienden a superar a la persona natural en la sociedad. Quiere decir que son un actor relevante. Y si es un actor relevante, además que la lógica de no atribuirles la responsabilidad es peor. Estamos diciendo que tiene derechos, estamos diciendo que tiene obligaciones. Reconocemos su capacidad de actuar. Tan reconocemos su capacidad de actuar que puede presentar una tutela, que puede ir a presentar una demanda, que puede tener una injerencia en la sociedad, y estoy hablando en el ámbito político, económico, social, religioso, en todos los ámbitos. Esto no es exclusivamente el ámbito económico, ¿cierto? Pero les voy a decir que ellos no van a responder por lo que hacen. No tiene ningún sentido. Entonces, y aquí ya me voy con lo que son los estándares internacionales. Las grandes convenciones, digamos que en lo que yo más me he especializado son los temas de corrupción y lavado de activos. En estos dos temas hay convenciones específicas que dicen, por delitos asociados a la corrupción, por delito de lavado de activos, las personas jurídicas deben responder. ¿Y qué es lo que dicen los estándares internacionales? Porque igual ahí hay una lectura inadecuada. Lo que nos dicen son, 1, debe haber responsabilidad. No me importa cuál. Usted mire de acuerdo a su ordenamiento. Usted verá si quiere atribuirle responsabilidad civil, penal o administrativa. Me interesa es que respondan. Además que esa responsabilidad sea autónoma, separada de la de la persona natural. Y además me interesa que independiente del régimen que usted adopte, me garantice que hay sanciones disuasorias, proporcionales y eficaces. Eso es todo el estándar internacional. No nos están pidiendo absolutamente nada más. Hasta ahora, por ejemplo, Colombia ha cumplido. Nosotros tenemos un régimen de responsabilidad de personas jurídicas, principalmente responsabilidad civil. Entonces, si la persona jurídica ocasiona un daño, está obligada a entrar a reparar ese daño. Y una responsabilidad administrativa. Y esa responsabilidad administrativa son las multas, son las investigaciones, es absolutamente todo lo que son autoridades administrativas.
Tal vez lo más reciente en este tema es la ley contra el soborno transnacional, en donde le otorgaron la competencia a la Superintendencia de Sociedades de imponer sanciones a las personas jurídicas que realicen la conducta de soborno transnacional. Esta ley es del año 2016, ya tenemos la primera sanción, que fue la que le pusieron al grupo INASA. Entonces, digamos que nosotros tenemos ese régimen, pero ¿qué estaba pasando en derecho penal? Y aquí voy a echar un poquito para atrás. ¿Ustedes sabían que en Colombia hubo responsabilidad penal de personas jurídicas? Duró 5 minutos, pero hubo. Sí, básicamente, con la ley de seguro ecológico, en el año 90 y pico, en esa ley había un artículo que decía que por los delitos ambientales iban a responder penalmente las personas jurídicas. Cuando esto era solo proyecto de ley, ya tuvo un análisis de constitucionalidad, porque además yo he oído discusiones recientemente, es que eso va en contra de la Constitución y no se podría, ese análisis ya se hizo, y con la Constitución del 91, y la conclusión de la sentencia es, esto no es inconstitucional, por el contrario, esto es más que constitucional. Estamos diciendo que todos somos iguales. Estamos diciendo que la persona natural y la persona jurídica tienen personería jurídica. Estamos diciendo que todos tienen derechos y a la persona jurídica le reconocemos los mismos derechos. Entonces, ¿por qué no le vamos a atribuir responsabilidad por las conductas que realice? Y un delito genera una consecuencia. Entonces, esto es totalmente constitucional. Incluso la sentencia dice, estamos en mora de crearlo. Y esto no debería ser solo para delitos ambientales. Esto debería ser para todos los posibles delitos que una persona jurídica podría cometer. Esto es necesario, se ajusta a la realidad económica y se ajusta a la realidad como país. Es decir, es constitucional. Sale la ley, por eso les digo que duró 5 minutos. Y una vez sale la ley, alguien demanda nuevamente el artículo. Pero en esta ocasión, por una razón diferente. Y la razón es, bueno, decían igual que eso era inconstitucional, en fin, pero digamos que la razón por la cual se declaró inexequible es porque no había un procedimiento. Entonces no es tan sencillo como sacar un artículo que diga, ahora la persona jurídica responde, porque esto tiene una cantidad de problemas. Ok, responde, pero miren cómo es nuestra teoría del delito. Empecemos desde la definición de conducta en Colombia. El comportamiento humano controlado o controlable por la voluntad. ¿Cómo traslado esa definición de conducta a la persona jurídica? De entrada no es comportamiento humano. Desde ahí ya no podríamos hablar de responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Cierto? Y eso que aquí estoy hablando de derecho penal sustancial. Ahora vamos a derecho penal procesal. Entonces nosotros vamos a investigar a la persona jurídica. ¿Quién ejerce el derecho de defensa? Y este problema lo han tenido países que ya implementaron el sistema de responsabilidad de personas jurídicas. Entonces, no, pues sería el representante legal. Ojo, porque de pronto el representante legal cometió el delito en contravía de las políticas de la persona jurídica. Entonces estamos poniendo a que se defienda en nombre de la persona jurídica una persona que no la puede defender. Entonces empezamos a tener un montón de conflictos de cómo va a ser el proceso, quién se sienta a declarar si la persona jurídica es una ficción. Entonces, lo que dijo la sentencia de la Corte Constitucional fue, es constitucional, se necesita, debemos crearlo e invitamos a que el legislador genere la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero, si lo va a hacer, créele un procedimiento, garantice el debido proceso y verifique que tenga una coherencia con su sistema penal. Entonces, esto pasó en 97-98. Desde entonces el tema no se ha vuelto a tratar más que en medios de comunicación. Entonces cada vez que vemos un escándalo en una empresa, sí, debería haber responsabilidad penal o en escenarios académicos, además porque este tema nosotros tenemos una influencia fuerte de España. España implementó responsabilidad penal de personas jurídicas en el año 2010 y entonces desde entonces acá se retomó la discusión, necesitamos responsabilidad penal y ojo porque España sufrió bastante con la implementación, también por temas de procedimiento, que para qué delitos, que cómo hago para separar la conducta de la persona natural y de la persona jurídica, en fin. ¿Cierto? Yo por lo menos yo estoy a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero creo que hay que hacerlo de manera juiciosa y correcta. De lo contrario nos estrellamos contra el muro. Entonces vamos a analizar cuando vemos cuáles son los argumentos a favor o en contra. Normalmente, ¿cuáles son los argumentos en contra?
no tienen capacidad de acción, es una ficción, son personas naturales, no es la persona jurídica. Además, no se les puede atribuir dolo, no se les puede atribuir culpa, no se les puede atribuir preterintención. Adicional a eso, hablamos que se viola el principio de individualidad de la pena, porque cuando yo sanciono a una persona jurídica, terminan sancionados administradores, socios, empleados e incluso los consumidores o el público natural de esa persona jurídica. Dicen que además no se les puede atribuir culpabilidad, porque ¿cómo hago yo ese reproche de la persona tenía la capacidad de actuar de una forma diferente atendidas las circunstancias? Entre otros, digamos que esos son como los principales. Pero en la misma línea uno le puede encontrar explicación a cada uno. Yo creo que esa discusión ya deberíamos superarla hace rato. Entonces, ¿es que no hay capacidad de acción? Pues tan hay capacidad de acción que pueden celebrar un contrato. Y no es la persona natural la que está celebrando el contrato, es la persona jurídica. Entonces, ¿por qué sí reconocemos capacidad de acción para eso? De hecho, miren que nosotros sí atribuimos responsabilidad disciplinaria y fiscal a personas jurídicas. ¿Por qué no penal? ¿Qué diferencia hay? Ahí está la capacidad de acción. Lo que pasa es que no podemos entender la conducta como el comportamiento humano, tal. Tendríamos que reinterpretar la conducta de forma que aterrice a la realidad de lo que es la persona jurídica. ¿Qué es que no se les puede atribuir dolo? Pues depende de cómo entendamos el dolo. Entonces, si yo voy a entender el dolo como ese ánimo subjetivo interiorizado en el ser humano, pues no. Pero nosotros sí podríamos analizar un dolo de una persona jurídica. Si yo llego y voy a una empresa y me doy cuenta que están contaminando porque están botando todos sus residuos en el río, y yo y pregunto, bueno, ¿quién hizo eso? Normalmente uno nunca llega a la persona natural, ni idea quién fue, y eso está de hecho generando impunidad y es una de las razones para crear la responsabilidad penal. Pero empecemos a ver a quién le podríamos atribuir responsabilidad, como persona jurídica, por ejemplo, y también a título individual. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cuál es tu protocolo para deshacerte de esos residuos? No, no tenemos. Ahí está el dolo. Es decir, ¿la persona jurídica sabe que tiene residuos? Sí. ¿Creó algo para disponer de ellos de manera adecuada? No. Entonces miren que esta, que es una responsabilidad de la persona jurídica, conoce que la tiene, conoce que tiene esos residuos y no hizo absolutamente nada para regularlo. ¿Podría ser un dolo eventual? ¿Lo dejó al azar? Uy, ojalá mis empleados hagan algo porque a mí no se me está ocurriendo nada. Nosotros en la empresa aceptamos pago de terceros y ojo porque eso está permitido legalmente, yo puedo pagar la obligación de otro. Ok, pero tú sabes que hay un riesgo de lavado de activos, sabes que hay un riesgo de extinción, sabes que hay un riesgo de corrupción. ¿Recibes plata de cualquiera que venga y te consigne? Como persona jurídica, ¿tienes algún protocolo? Entonces, si te pagan, de hecho, porque yo siempre he creído eso con los abogados, sobre todo los penalistas, cuando defendemos a nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, no, yo no tenía ni idea que esa plata era mala. No, pues lo estás defendiendo por narcotráfico. Ahí toca decirle como, oye, tu papá no querrá pagarme, no sé, un amigo que te preste, pero yo no debería recibir plata del hijo porque esto es bastante complicado en nuestra profesión, pero ya las sentencias han sido claras que nosotros no estamos excusados para recibir dinero ilegal porque no nos podemos convertir en lavadores de activos. Es exactamente igual con la persona jurídica. ¿Qué diferencia hay? Claro, pero miren que la presunción de inocencia no puede ir al extremo que nosotros ignoremos los riesgos a los que estamos expuestos y que además hay bastantes elementos que nos arrojan esa información. Entonces, por eso les digo, esto es bastante delicado, pero es una realidad y es la realidad que estamos presentando hoy. Que no tienen culpabilidad. Si nosotros vamos a ver la culpabilidad como un reproche subjetivo, pues no. Pero si lo vemos como un reproche normativo, igual que se analiza en la responsabilidad disciplinaria, en general administrativa, por supuesto que se puede. Y lo de la individualidad de la pena siempre me ha parecido una razón tonta, entre otras porque si a mi papá lo encierran porque cometió un delito, yo también lloro. Es decir, también estoy afectando a la señora, a los hijos, a la gente con la que negociaba, a la empresa donde trabajaba, y ahí no estamos cuestionando la individualidad. Entonces es exactamente igual lo que pasa con la persona jurídica. Entonces, digamos que por eso les digo que hay que superar esos argumentos de por qué sí, por qué no. Incluso yo les digo, hice un análisis de qué países tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La gran mayoría lo que pasa es que no tiene un régimen de responsabilidad penal transversal, es decir, no es para todos los delitos. Algunos lo acogen para 1 o 2 o 3 delitos o un grupo de delitos y varios comparten el régimen de responsabilidad con otro. Pero les estoy hablando que un 77%, yo miré no el 100% de países, sino los que están vinculados a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ahí estamos hablando de más de 180 y pico, les estoy hablando que el 77% tienen un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el marco de la OCDE, estamos hablando que los que reportan a la OCDE no son solo los que hacen parte de la OCDE, sino también aquellos que han suscrito la convención. Y la OCDE sacó un estudio hace 2 años haciendo una comparación de todos los regímenes de responsabilidad de personas jurídicas en estos países. 28 países de los que reportan a la OCDE tienen responsabilidad penal de personas jurídicas. Seguimos siendo libres, podemos adoptar el régimen que queramos, pero leyendo las evaluaciones y analizando, está demostrado que es una buena práctica la responsabilidad penal. ¿Y la razón es cuál? Porque ya a las empresas no les importa la responsabilidad civil, no les importa la responsabilidad administrativa. Muchas veces esto hace parte de su costo de transacción. Ellos asumen pagar una multa, asumen pagar una sanción, asumen las consecuencias de la conducta. La responsabilidad penal tiene una connotación totalmente distinta, así sea subjetiva. Así me impongan una multa, pero es distinto, tengo un antecedente penal. Y eso genera un cambio. No solo eso, el reproche es más lógico. Es que yo no te estoy sancionando por una conducta administrativa de soborno transnacional, que si fueras persona natural te vas 15 años a la cárcel. Es un delito. Y lo tenemos como delito para la persona natural, ¿por qué no para la persona jurídica? Además, porque esto fortalece muchísimo, y yo creo que ahí es donde más deberíamos apuntar nosotros, a temas de prevención especial. ¿En qué sentido? Si yo sé que me puedo ver abocado a una responsabilidad penal, adopto sistemas de gestión de riesgos. Y es muy probable que con esto ganemos en lucha contra la criminalidad, porque ponemos a todas las personas jurídicas a disponer sistemas internos de a qué riesgos de delito estoy expuesto y cómo los prevengo y cómo los controlo en caso de presentarse. Entonces miren que es realmente algo bastante positivo. Insisto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para tener responsabilidad penal? Yo ya miré el proyecto de ley de probidad, pues la versión original, ustedes saben que en el Congreso eso lo cambian totalmente después, pero de una vez les digo, en este momento lo único que dice es que les aplica ley 906. No sé hasta dónde eso cumpla con lo que nos dijo la Corte Constitucional frente al tema del procedimiento, porque no me parece tan sencillo trasladar todo lo que trae la ley 906 frente a la persona jurídica y va a haber unos temas que no le aplican y vamos a tener que entrar a regular. Dice además que la responsabilidad va a ser autónoma. Eso de hecho es algo que nos exigen los estándares internacionales. ¿Eso qué quiere decir? No es que yo respondo cuando mi representante legal sea condenado. Es que incluso puede que yo no logre ubicar qué persona natural fue la que lo hizo. Pero tu persona jurídica sí vienes a responder. Y eso es un plus porque luchamos contra la impunidad. También este proyecto lo que plantea es un grupo de delitos. De hecho es un grupo amplio de delitos. Ahí está patrimonio público, está patrimonio económico, orden económico y social, delitos ambientales y todo lo que tiene que ver con terrorismo. Entonces, ahí tenemos una cobertura importante y miren históricamente los problemas que hemos tenido de financiación de terrorismo por parte de personas jurídicas. Vamos a tener por fin la herramienta para sancionar.